compañeros, vamos a continuar con la asignatura de contratos civiles. Ahora vamos a estudiar otro tema muy importante que son los contratos de realización de un fin común y los contratos aleatorios. Muy bien, vamos a empezar entonces. Cuando hablamos de los contratos de realización de un fin común, tenemos que mencionar que en este caso en particular, dos o más personas pues tienen un propósito de unir sus esfuerzos, pero que estos esfuerzos no van a ser de manera transitoria, sino todo lo contrario, va a ser de una forma permanente, en la medida de lo posible, van a cumplir con el registro que ordena la autoridad, en este caso el registro público de personas morales, y que tienen como propósito la consecución de un fin lícito posible y que necesariamente en este contrato de asociación no tienen un fin preponderantemente económico. Estos son aspectos muy importantes que tenemos que tomar en consideración. Vamos a ver el ejemplo, estimados amigos, para que les quede muy claro. Imaginen este caso. Juan, Pedro y María se reúnen y tienen como propósito la formación de una persona moral. Celebran un acta constitutiva, cada uno de ellos realiza su aportación correspondiente y bueno, el objetivo es constituir una persona moral que no va a ser transitoria y que tiene como función un objeto social que va a ser lícito, que va a ser posible y bueno, aunque su actividad no es preponderantemente económica, sí van a obtener algunos recursos. Sus actividades van a estar enfocadas más a temas de ciencia, a temas de academia, a temas referentes con cultura, con educación, etcétera. Muy bien, perfecto. Algunos contratos que podemos encontrar dentro de esta clasificación van a ser los siguientes. El contrato de asociación, el contrato de sociedad, el contrato de aparcería agrícola y el contrato de aparcería de ganados. Empezamos con el contrato de asociación. Mucha atención, por favor, estimados amigos. Dentro de este contrato, alguna de sus características principales va a ser lo siguiente. En este contrato, dos o más personas se reúnen sus esfuerzos, sus recursos y que de forma no transitoria, pues tienen como finalidad la consecución de un fin común, de un fin lícito, de un fin posible y que no tenga un fin preponderantemente económico. Hay que cumplir con los requisitos que marca la norma, además de que es muy importante que la constitución de esta nueva sociedad pues se haga ante notario público y se inscriba en el registro público de personas morales. Muy bien, perfecto. Algunas de las características de este contrato van a ser las siguientes, estimados amigos. Es un contrato de naturaleza bilateral. Inclusive podríamos decir que es plurilateral porque hay un acuerdo de voluntades entre estos sujetos que deciden constituir una persona moral a través de sus recursos, a través de su intención de formar una persona moral no transitoria y que tenga un objeto lícito, que tenga un objeto posible. Es un contrato oneroso porque va a haber derechos y gravámenes que son recíprocos para las partes. Por otra parte, este tipo de contratos también vamos a clasificarlos como conmutativo porque las prestaciones que los derechos de las partes los conocen desde el momento que se está constituyendo la sociedad. Ahí saben cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Es formal porque debe hacerse por escrito y debe elevarse a escritura pública y de inscribirse en el registro público
de personas morales. Es de tracto sucesivo porque depende del tiempo que hayan establecido para su constitución, pero bueno, los efectos de este contrato se van a prolongar en el transcurso del tiempo que se hubiese establecido en el acta constitutiva y también pues que se hubiese inscrito dentro del registro público de personas morales. Todo ese establecerá el lapso de su subsistencia. Por otra parte, también debemos mencionar que este tipo de contratos es intuitu personae porque tenemos un interés particular de sobre la calidad de las personas que están conformando esa persona moral. Nos interesa que Juan, que Pedro y que María sean personas honorables, sean personas responsables y que los recursos que están aportando, pues por supuesto, sean lícitos. Es un contrato que vamos a llamar nosotros de organización porque hasta cierto punto el propósito en particular de este contrato es que estas personas morales que hemos mencionado con antelación de forma, no de forma permanente están uniendo sus recursos, están uniendo su capital, sus intenciones para constituir una nueva persona moral. Y es un contrato que vamos a clasificar como nominado, pues porque su fundamento lo vamos a encontrar dentro de la propia norma sustantiva en materia civil. Muy bien, vamos a pasar a otro contrato y en este caso estudiaremos el contrato de sociedad, que es un contrato en la cual dos o más personas pues se obligan a combinar sus esfuerzos que no son de meramente transitorios, sino tienen un fin más de permanencia y bueno, cumplen un fin que va a ser común, lícito y posible, que tiene una finalidad, ahora sí, económica, pero sin que ello implique una especulación comercial, porque en este caso ya estaríamos hablando nosotros de una sociedad mercantil. Muy bien, el mismo ejemplo que señalamos con antelación. Aquí lo tenemos. Estas personas deciden unir sus esfuerzos para la constitución de una nueva sociedad. Aquí la diferencia con la asociación que vimos con antelación es de que, pues bueno, unen sus esfuerzos, pero por supuesto que ya hay una finalidad económica en esa constitución. Muy bien, ya buscan obtener ciertas ganancias. En particular, decimos que este tipo de contrato va a tener las siguientes características. Es un contrato principal porque su existencia no se encuentra subordinada a ningún contrato secundario, subsiste por sí misma. Es un contrato bilateral o inclusive plurilateral porque como ya señalamos con antelación, estimados amigos, hay un acuerdo de voluntades entre las partes intervinientes. Muy bien, perfecto, muy bien. Bajo esa característica también tenemos que es un contrato oneroso porque las partes tienen derechos y obligaciones que son recíprocos. También es conmutativo porque desde que se está constituyendo la sociedad, pues bueno, saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y sobre todo cuál es lo que tienen que aportar para la existencia de esta sociedad. Es un contrato de tracto sucesivo porque los efectos de esta sociedad se van a prolongar en el transcurso del tiempo como se hubiese fijado en el acta constitutiva y asimismo el plazo de tiempo que se haya establecido cuando se inscribió en el registro público de personas morales. Muy bien, compañeros. Perfecto. También señalamos que este tipo de contrato va a tener la característica de ser intuitu personae. Ello implica que nos es muy importante, estimados amigos, la calidad de personas que están constituyendo esta sociedad. Me interesa la probidad de cada una de ellas, me interesa el recurso que sea lícito, pues porque si no, no queremos tener problemas con la autoridad.
Por supuesto, también vamos a clasificar este tipo de contratos como un contrato de asociación o de organización, porque el propósito es la constitución de una nueva persona moral. Y es nominativo porque su fundamento lo encontramos contemplado dentro del propio Código Civil. Muy bien. Continuando con otro tipo de contrato de asociación, vamos a hablar ahora del contrato de parcería agrícola. Las principales características de este tipo de contrato es que tenemos una persona que vamos a llamar propietario o dueño, que va a conceder a otra llamada a parcero un determinado predio rústico para que lo cultive con el propósito final de repartirse los frutos en la parte que se convino en el contrato. A falta de convenio, es importante señalar que se va a regir por las costumbres del lugar sin que se otorgue una contraprestación menor al 45% para nuestro aparcero. Muy bien, compañeros. Entonces, analicemos que en esta figura van a participar estas personas. Muy bien. Me regreso un poquito. Tenemos, en este caso, a la dueña del predio y tenemos, por otra parte, al aparcero que va a trabajar las tierras, que la va a cultivar, y al final de cuentas, sobre las ganancias que obtengan como consecuencia del trabajo de esas tierras, pues se las van a repartir. Y acuérdense que la contraprestación para el aparcero no podrá ser inferior al 45%. Muy bien, perfecto. Algunas de las características de este tipo de contrato van a ser las siguientes. Mucha atención, por favor. Decimos lo siguiente. Permítame un momento. Ok. Muy bien. Ok, vamos. Es un contrato principal. Su subsistencia no se encuentra subordinada a ningún otro contrato. Es un contrato bilateral porque hay un acuerdo de voluntades entre el propietario o dueño y el aparcero para el trabajo de esta finca rústica y la repartición de las ganancias correspondientes. Es oneroso porque genera derechos y gravámenes que son recíprocos para las partes. Y bueno, por supuesto, es un contrato de naturaleza aleatoria porque está sujeta a un acontecimiento futuro de realización incierta. ¿A qué me refiero con esto, estimados amigos? Pues bueno, resulta que nuestro aparcero y nuestra dueña realmente no saben cómo se va a dar la cosecha. Es un tema que entra en una incertidumbre y bajo ese supuesto no pueden determinar en este momento a cuánto van a ascender sus ganancias. Muy bien, por eso le damos esta categoría de aleatorio. Es un contrato que vamos a llamar también nosotros como formal porque hasta cierto punto para que surta sus efectos debemos de hacerlo por escrito y es de tracto sucesivo porque los efectos de dicho contrato se van a prolongar en el transcurso del tiempo que las partes hayan fijado dentro de este contrato de parcería agrícola. También es un contrato que vamos a llamar intuitu personae porque la dueña de este terreno le interesa la calidad de persona del aparcero porque le debe de confiar las tierras que está dejando para que las trabaje y de esa manera en la honestidad para el tema de repartirse las ganancias. Muy bien. Otra característica de este contrato de parcería agrícola es que es un contrato nominativo porque su fundamento se encuentra dentro de la propia norma sustantiva en materia civil. Continuando con este análisis, tenemos uno de los últimos contratos de asociación. En este caso hablamos de la parcería de ganado, en la cual una persona da a otra cierto número de animales con el propósito de que esta otra persona los cuide, los alimente y bueno, de este trabajo
se repartan los frutos, tanto el dueño de los animales como la persona que los cuida y los alimenta de conformidad con las prestaciones que estos hayan pactado. Las principales características de este contrato van a ser las siguientes. Tenemos por una parte que es un contrato principal. No depende de la existencia de un contrato secundario, todo lo contrario, subsiste por sí mismo. Es un contrato bilateral porque debemos recordar que hay un acuerdo de voluntades entre dos partes. En este caso, el dueño de los animales y la persona que los va a alimentar, que los va a cuidar y que posteriormente se van a repartir los frutos derivados de esta actividad. Muy bien. Señalamos también que es un contrato oneroso porque en este caso para las partes hay derechos y obligaciones que son recíprocos. Por una parte, el dueño de los animales lo va a dejar bajo el cuidado de una persona que los alimentará, que de alguna manera los cuidará y al final de cuentas, entre ellos se repartirán las ganancias de los frutos que generen dichos animales. Muy bien, perfecto. También mencionamos que este tipo de contratos va a ser un contrato aleatorio, pues porque, bueno, no sabemos pues si se va a dar buenos frutos del cuidado de esos animales. Y a final de cuentas, por eso está sujeto a un acontecimiento futuro e incierto. Es formal porque debe de cubrir con los requisitos que marca la legislación civil para que tenga, pues de alguna manera, surta sus efectos. Y es de tracto sucesivo porque los efectos de este contrato se prolongan en el transcurso del tiempo que las partes hayan fijado. Muy bien. Y bueno, también señalamos que es un contrato de naturaleza nominativa porque su fundamento, porque su existencia se encuentra contemplada dentro de la propia legislación civil. Muy bien. Vamos a partir con los contratos de naturaleza aleatoria, que también es un tema importante para nuestra asignatura. En este caso, cuando hablamos de los contratos aleatorios, vamos a señalar que en este tipo de convenios, de forma recíproca, se producen pérdidas, se producen beneficios y que, bueno, estos beneficios, esta pérdida, van a depender de un acontecimiento futuro e incierto. Muy bien, compañeros. Perfecto. Algunos contratos que entran dentro de esta categoría van a ser los siguientes. Contrato de juego y apuesta, contrato de renta vitalicia y el contrato de compra de esperanza. Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el contrato de juego y apuesta. A través de este contrato, el beneficio o la pérdida del mismo va a depender de un acontecimiento, pues, que es futuro y que no sabemos cuál va a ser su naturaleza, no sabemos cómo se va a producir. Por eso el resultado puede ser favorable o adverso, pero no depende de las propias partes. Esta actividad, pues, normalmente se desarrolla con un fin lúdico, con un fin de distracción, con un fin de ganancia. Muy bien. Dentro de este contrato, las principales características que vamos a encontrar son las siguientes. Entonces, recordemos cómo se va dando este contrato, estimados amigos. Por una parte, tenemos, por ejemplo, a esta administradora del casino y a este cliente que le apuesta a favor de un equipo de fútbol y a ello pues pone sus esperanzas. Si llega a darse el resultado que es favorable, pues bueno, la dueña del casino tendrá que pagarle la recompensa correspondiente. Pero si todo lo contrario, el resultado es adverso, pues bueno, en este supuesto, pues él ya tuvo una pérdida económica como consecuencia pues de este juego o apuesta. La clasificación de este contrato va a ser la siguiente, estimados amigos. Mucha atención, por favor. Decimos que es un contrato principal. No se encuentra subordinado a ningún contrato secundario.
Es un contrato de naturaleza bilateral porque hay un acuerdo de voluntades entre las partes que están celebrando este contrato, como lo analizamos con antelación. La gerenta del casino y el cliente apostador, que de alguna manera pone sus esperanzas en un acontecimiento futuro e incierto. Es un contrato oneroso porque en el caso de que se dé el resultado favorable, pues le va a generar al casino pues pagar la recompensa correspondiente. Es un contrato que vamos a llamar como aleatorio porque se encuentra sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta. Es un contrato consensual en oposición al formal, pues porque basta el consentimiento para que este contrato surta sus efectos. Y también señalamos que es un contrato nominativo porque su existencia se encuentra contemplada dentro de la propia legislación civil. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar al siguiente contrato dentro de esta clasificación de aleatorios. Vamos a hablar del contrato de renta vitalicia. En este contrato tenemos una persona llamada deudor, quien se va a obligar a pagar periódicamente a una persona llamada acreedor una determinada pensión que consiste en bienes o en dinero o en bienes fungibles durante la vida de el acreedor. Y a cambio de esa prestación, pues bueno, el deudor va a recibir una cosa, va a recibir el dominio de un bien como consecuencia de esta función que se está realizando. Muy bien, entonces tenemos en este contrato dos partes. Mucha atención. Tenemos por un lado a nuestro deudor, permítame un momento. Ok, ok, permítame, aquí voy. Muy bien. Ok, aquí va. Tenemos por una parte a el deudor y tenemos por otra parte a la acreedora. El deudor, pues, da una pensión a esta acreedora por el resto de su vida y cuando esta persona, pues, llega a morir, el supuesto está que este deudor, pues, se le va a transmitir el dominio de una cosa, el dominio de un bien, como consecuencia de esta prestación que vino realizando en este contrato de renta vitalicia. Las principales características de este contrato vamos a señalar que son las siguientes. Por una parte tenemos que es un contrato principal porque no se encuentra subordinado a la existencia de ningún otro contrato. Es un contrato unilateral porque hasta cierto punto pareciese que las cargas son para una sola de las partes, en este caso el deudor, aunque es un contrato bilateral en el supuesto de que ambas pactan dicha prestación. Es oneroso, pues porque hasta cierto punto genera de derechos y obligaciones para las partes, por lo que respecta al deudor a pagar una pensión, pero por lo que respecta al acreedor a su muerte, la transmitir el dominio de una cosa al deudor. Es un contrato gratuito porque hasta cierto punto las cargas las está recibiendo solamente el deudor. Es un contrato aleatorio, pues porque se encuentra subordinado, porque se encuentra contemplado hasta cierto punto en un acontecimiento futuro de realización incierta. En este caso, la vida del propio acreedor. Es consensual en oposición a real porque basta el consentimiento de las partes y no la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. Es un contrato formal porque debe de cubrir los requisitos que establece la norma. Hay que hacerlo por escrito para que surta sus efectos. Es un contrato de tracto sucesivo porque los efectos de este contrato se van a prolongar a la vida de la persona que está recibiendo dicha pensión, dicha retribución. Muy bien, entonces sus efectos se prolongan hasta que esta persona, pues de alguna manera, pierda la vida. Continuando con esta exposición, tenemos también que es un contrato nominado porque su fundamento lo encontramos dentro de la propia legislación civil. Bien,
Ya para llegar al último de los contratos que vamos a estudiar como aleatorios, tenemos el contrato de compraventa de esperanza, el cual tiene por finalidad la adquisición de una determinada cantidad de frutos que se van a producir en un tiempo fijado, tomando el comprador para sí los posibles riesgos de que estos frutos no lleguen a existir. Mucha atención, por favor. Vamos a ver un ejemplo práctico. Resulta que esta persona, pues, le compra la producción en un terreno de agaves a esta señorita y el agave tarda un promedio de 8 años para su maduración. A final de cuentas, este comprador de esperanza asume los riesgos de que no se llegue a dar la cosecha. Muy bien, y entonces va a recibir las pérdidas, ¿ok? Pero en el caso que se llegue a dar la cosecha, pues es muy probable que reciba un beneficio económico, pues porque le apostó a la producción de determinados frutos. Las principales características de este contrato van a ser las siguientes. Mucha atención, por favor. Es un contrato que vamos a llamar aleatorio porque se encuentra sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta, pero también vamos a señalar que es un contrato nominado porque su fundamento se encuentra contemplado dentro del propio Código Civil. Muy bien, estimados amigos, pues bueno, en este video hemos analizado dos tipos de clasificación de contratos. Empezamos con los contratos de realización de un fin común, estudiando de alguna manera que en estos contratos dos o más personas reúnen sus esfuerzos de manera no transitoria para la consecución de un fin lícito posible que no tenga el carácter preponderantemente económico. Hablamos de cuatro tipos de contratos, como son el de asociación, el de sociedad, el de parcería agrícola y el de ganados. Muy bien. Continuando con la siguiente clasificación de contratos, hablamos de los contratos aleatorios, en la cual señalamos que es un convenio recíproco en cuyas pérdidas o cuyos beneficios, pues de alguna manera dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Hablamos de tres tipos de contratos, como son el contrato de juego y apuesta, el contrato de renta vitalicia y el contrato de compraventa de esperanza. Sin más por el momento, estimados amigos, quedo a sus apreciables órdenes y les agradezco mucho a ustedes por analizar y estudiar esta serie de videos. Muchísimas gracias por su atención.